Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las falsas visitas al cielo. Las falsas visitas al cielo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para estudiar este tema tan interesante, las falsas visitas al cielo. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leerla en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. En esta noche nosotros queremos discutir una noticia que ha salido en los medios, principalmente en los Estados Unidos. Queremos hablar de la historia de Alex Malarkey. Alex Malarkey es un joven ahora de 16 años que a los 6 años fue paralizado por un accidente de tránsito en el 2004 y estuvo 2 meses en coma. Después de despertar, dijo que había visto ángeles que lo llevaron a través de las puertas del cielo, escuchando música sobrenatural y de conocer personalmente a Jesús. El coautor de su libro es su padre, Kevin Malarkey, y fue lanzado en publicación por la editorial Tyndale en el 2010, alcanzando el estatus de bestseller, lo cual dio lugar a un DVD y una edición en español. Estamos acostumbrados que cada año posiblemente salga alguien visitando el cielo, el infierno y yo no sé qué lugar. Los otros días leí de una viejita que visitó el purgatorio, un lugar que no existe, pero no entiendo. Pero es interesante porque ahora a la edad de 16 años, Alex Malarkey ha escrito una carta muy breve a la editorial Tyndale y al pueblo cristiano. La carta dice de la siguiente forma: favor de perdonar la brevedad, pero debido a mis limitaciones debo ser breve, ¿verdad? Él está paralizado por el accidente de tránsito. Y empieza diciendo: nunca he muerto y nunca fui al cielo. Dije que fui al cielo para llamar la atención, pero cuando dije lo que dije, nunca había leído la Biblia. La gente se lucra con las mentiras y lo continúan haciendo. Deben leer la Biblia, la cual es suficiente. La Biblia es la única fuente de verdad. Cualquier cosa escrita por el hombre no puede ser infalible. Es solo a través del arrepentimiento de tus pecados y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, aun cuando Él no cometió pecado, que podemos ser perdonados y aprender del cielo. No leyendo lo que puede escribir algún hombre. Quiero que el mundo sepa que la Biblia es suficiente. Los que mercadean este tipo de materiales deben llamarse a arrepentimiento y mantener la Biblia como suficiente. En Cristo, Alex Malarkey. Mire qué interesante, hermano. Este libro, El niño que regresó del cielo, se convirtió en un bestseller y la gente en masas, en su ignorancia, lo compran y lo repiten hacia adelante. Y nosotros sabemos a la luz de la Escritura que nadie, después de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento,
va al cielo. Este joven ahora de 16 años admite su mentira. Un libro que se ha convertido en bestseller. Dice la noticia que la editorial Tyndale ha detenido la producción del libro. No, basta ahora que lo siga vendiendo. Y el DVD de ese famoso libro, El niño que regresó del cielo. Le voy a decir más. En ese tiempo, yo tenía una distribuidora de libros y el representante de Tyndale vino donde mí para que yo vendiera el libro. Y yo dije, no, yo no voy a vender eso. Tú sabes muy bien que yo no creo que el niño regresó del cielo. Ni fue ni regresó. Y el representante de Tyndale, un hermano muy bueno, se echó a reír y me dijo, no hay problema. Hoy se confirma que el libro es una patraña. Ahora, la pregunta es si vamos a entrar en esta discusión, en esta mesa redonda de Púlpito Reformado. Yo tengo varias preguntas. Primero, una denuncia a los editoriales cristianos en español que mantienen al pueblo cristiano, en vez de educar, de edificar, de dirigirlos a la Escritura, los mantienen en estas mentiras, en estos cuentos de hadas, publicando toda esta basura de mentiras y de errores. Y el pueblo cristiano continúa en un atraso espiritual y en una vida de santidad sin progreso, leyendo todas estas falsedades. Y a ellos no les importa. La labor de una editorial cristiana debe ser de educar, de edificar en la palabra, de alejarse de la mentira. No les importa. Están detrás de mamón, detrás del dinero, detrás de lo que más le produzca dinero, no importando la mentira que puedan regar. Y ahora, editorial Tyndale ha tenido que retirar todo eso. Yo espero que algún momento pidan disculpas por su poca discernimiento bíblico. Yo me gustaría saber que los directivos, ¿qué están leyendo? El Bhagavad Gita, están leyendo el Corán, yo no sé qué están leyendo. La lógica le dice a usted bíblica que es imposible que esas cosas hayan ocurrido. Porque si para usted no es suficiente la Escritura, de lo que dice la Biblia sobre el cielo, pues usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Máximo en un editorial supuestamente cristiano, ¿no? Exacto. Entonces, la noticia nos habla de que uno de los grandes promotores del libro son las tiendas cristianas Lifeway de los Bautistas del Sur en todos los Estados Unidos. Fue una de las que más compró el libro. Una vergüenza para los Bautistas del Sur. Y ahora tienen que estar retirando el libro de sus estantes y devolviéndolo. Porque este joven que se nota que ha conocido a Cristo, ha admitido que, mire, yo nunca fui al cielo, yo nunca me morí, yo nunca vi un ángel. Mucho menos regresé. Así mismo es. Así que la primera interrogante que uno se tiene que hacer es que, ¿qué tienen en la mente estos editoriales cristianos que mantienen a Latinoamérica hundido en este entusiasmo apóstata, enemigo de Dios? ¿Qué tú crees, Andrés? Sería bueno señalar también cómo es posible que crean a un niño de 4 o de 6 años de una cosa así, entre otras cosas. Otra cosa es... un niño que cree en Santa Claus. O sea, mire, el que cree esto cree en Santa Claus. O sea, son cosas que nosotros nos sorprenden. Nos llenan de indignación que ese libro se convierta en un bestseller. Y la idea, o la representación, o la visión, o el haber visto las puertas del cielo, de dónde se sacó semejante idea, tiene que haber sido que la oyó. Claro. Que la oyó y la internalizó. Entonces, de ahí parte a decir las puertas del cielo, que son así, o que son cuáles o tanto, ¿no? Pero como parte de la noticia o del documento que se leyó al principio, ¿el coautor quién es?
El El padre. padre. El padre. No, pero lo interesante es que ya se sabe que el niño nunca ha adquirido El ningún dinero. dinero por el libro. O sea, se han lucrado otros con el libro. Con la patraña esa, porque es que son ahí, eso todo es mentira. Se han lucrado otros. Y entonces mantenemos al pueblo cristiano en todas esas falsas expectativas. Fantasiosas. Como la otra, la coreana, que el cielo es tan real, solo sé yo. Yo necesito que usted vaya al cielo a ver microondas, por cierto, ¿verdad? Mire, vamos a ser cristianos maduros y serios. Dependiendo de la escritura, como nos dice este joven, la Biblia es suficiente. Pero no le queremos creer a Dios. La segunda pregunta que tengo para discutirla aquí en mesa es el versículo que leímos. Ujú. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. ¿Usted sabe por qué el pueblo cristiano no puede, mucho, ¿verdad? Mucho del pueblo cristiano no puede trabajar este versículo? Porque para que usted pruebe los espíritus, tienes que conocer la escritura. Claro que sí. Y entonces tienen por concepto espíritu otra cosa que no es lo que la escritura dice. Exacto. Y entonces, como no estudian la escritura, están en busca todo el tiempo de libros emocionales así. Mira, aquel visitó una esquina del cielo, el otro visitó la esquina del infierno. La viejita que yo vi en internet que visitó el purgatorio, mire, ¿qué purgatorio de qué? Y están en busca de todas esas mentiras. Y como no son educados en la escritura, en la palabra de Dios, pues entonces no pueden probar los espíritus. O es peor, pastor, y perdóneme que traiga este punto a colación, pero es que me llama la atención porque yo he sabido de personas, por ejemplo, que tienen sueños. Uh-huh. Yo creo que yo le estaba contando antes Ujú. acerca de esta persona. Tiene un sueño donde el Señor, en su sueño, Le indica algo contrario a la le escritura. está diciendo a ella que vaya, o sea, que busque hacia el ministerio, porque ella tiene que llegar al pastorado. Entonces yo digo, pues, entonces, ¿qué es mi argumento con esta persona? Entonces el Señor se contradice en su palabra, ¿no? Se está contradiciendo, en el sentido de que no se supone que ella, Claro, pero tú ves que no prueban los espíritus precisamente, porque no conocen la escritura. no conocen o no rechazan. quieren conocer porque Claro. le dan más peso a esa experiencia que están Exacto, viviendo. y rechazan Y la rechazan. escritura. Y perdóneme, rechazar la escritura es rechazar al Espíritu de Dios, ¿oyó? No estudiar la escritura es no oír la voz del Espíritu de Dios, que es la que inspira la escritura. Amén. Por eso la escritura es llamada también la espada del Espíritu. Ese señalamiento de la espada del espíritu nos dice, amplía el cuadro y significa cuando dice que no creáis a todo espíritu. Ujú. Exacto. Porque son las ideas que pululan Exacto. acerca de las cosas espirituales. Eso es lo que es espíritu. Eso ahí. es espíritu. Las falsas enseñanzas. falsa enseñanza. Por eso es que Juan dice, amado, no crea todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas Profetas. han salido por el mundo, que se refiere a qué? A las falsas enseñanzas. Exactamente. Entonces queremos insistir en la publicación de estas basuras, Ujú. queremos cada día que atontar al pueblo cristiano, volverlo cada día que más ignorante, después que nos produzca dinero, después que nuestras arcas estén llenas. Y eso nos parecemos a los traficantes de droga, que no nos importa a quién le vendemos la droga, después que yo tenga una vida cómoda. Y eso es lo que, como tú has dicho, detiene el crecimiento, no crece, la gente no crece porque está envuelta en fantasías. Y son llevados por cualquier, como dice el cualquier apóstol Pablo, viento de qué? doctrina. Viento de doctrina. Por lo tanto, el segundo problema que vemos es que no hay estudio profundo de la Escritura. No queremos quebrantarnos ante la Escritura. No queremos disciplinarnos, porque ya estamos en una época que la gente no se disciplina en el estudio. ¿Oyó? Y quieren las cosas que
suaves. Y como las por encimita. perciben, porque le conviene percibir, o sea, yo busco en la escritura aquellas cosas que se ajustan a mi necesidad. Exacto. Y no la realidad de la escritura, no el mensaje verdaderamente. Y que Pablo nos dice con relación a esas enseñanzas, falsas enseñanzas, que son propias de los malos deseos de los hombres, de las concupiscencias de los hombres. De ahí es que nacen semejantes visiones y semejantes sueños. No es de la escritura. Juan Calvino decía que todo esto, mire, esto viene en los sueños de ellos por las noches, que se duermen y empiezan a soñar todas estas ridiculeces y después las vienen a decirnos que son revelaciones del Espíritu. O sea, es como tú dijiste, o sea, ¿cómo tú le crees a un niño de 6 años? Mira que fui al cielo y vi esto y vi lo otro. Y él, como él mismo dice en la carta, mire, yo di eso para llamar la atención. Para que eso es propio de los niños. Un muchacho que estuvo 2 meses en coma, al borde de la muerte, ¿verdad? Ha perdido prácticamente, ahora va a tener una vida dependiente a máquinas. Y entonces, y está falto de cariño en ese momento, ¿verdad? Hambre de caricia, le dicen a eso. Y, no, que fui al cielo. Pues vamos a escribir un libro de esto para hacernos ricos. Y después tenemos que descubrir que es mentira, como cualquier libro que usted vea por ahí. Subió al cielo, bajó del cielo, visitó al cielo, lo que sea. ¿Oyó? La Biblia es suficiente. Si usted cree en esos libros, usted no cree que la Biblia es suficiente. Está como los mormones, que no creen que la Biblia es suficiente. Está como Roma, está como las sectas. Le está dando las espaldas a la revelación de Dios. Y le está diciendo a Dios, Dios, te faltó algo. Te faltó algo. En ese sentido, hermano, en ese sentido, y esto es muy importante, escuche lo siguiente, y esto es muy importante, nos lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué el pueblo cristiano no está siendo enseñado en la palabra? La ausencia de enseñanza correcta. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Nosotros podemos mencionar varias razones, estadios. Número 1, el liberalismo teológico no cree en la Biblia. Se acabó. Los liberales que están en las iglesias liberales no creen en la Escritura, por lo tanto no ven importante profundizar en el texto, sino recurrir a la experiencia. En este caso, dentro del liberalismo teológico, ¿verdad? Para ellos la experiencia es lo que da validez a la Escritura. Y en este caso, más bien en el liberalismo teológico, la experiencia es una experiencia religiosa, no importando de dónde proceda. Muy bien. Porque los liberales, como le dan importancia a la experiencia sobre la revelación, si tu experiencia se da fuera de la comunidad cristiana, tiene validez también. Y ese es el primer problema. Pudiera tener mayor validez por la cuestión de que es la experiencia vivida. La tiene para ellos mayor validez. Mayor validez que la palabra. Por lo tanto, ya tú vas minando el interés por estudiar la Escritura. Y lo vas transmitiendo a las personas que te están oyendo. Segundo problema que tenemos. ¿Por qué no se profundiza en la Escritura? Porque cuando empiezan a profundizar, contradicen los dogmitas de hombres que hay en muchas iglesias. No nos gusta el contenido. Exacto. Entonces no profundicen mucho, no leas por aquí, no menciones esto por acá. No, muchacho, baja la voz, porque eso puede confundir a la gente, confundir la Escritura a la gente. ¿Se puede creer una cosa así? Porque contradice los dogmitas de hombres que tienen en sus congregaciones. O atenta contra la autoridad falsa que tienen muchos líderes religiosos, que lo que hacen es usurpar el pastorado. ¿Oyó? Eso es lo que hacen. Porque no se someten al juicio de la Escritura. Eso es triste decirlo, porque es lo mismo que pasó con Jim Jones, el control sobre la gente. Así mismo. Querer tener control sobre la gente.
Y entonces esos van engendrando hijos de esa misma naturaleza. Así mismo Y es. entonces esos van a decir las mismas cosas, entonces se perpetúa y No, corre. entonces, como se convierten en kioscos Ujú. religiosos en vez de iglesias de comunidad de fe, pues entonces dentro de eso se van surgiendo otros que quieren levantar su propio kiosco. Y entonces tienen que tener una experiencia mucho más grande. Exacto, y una novedad, Ujú. como usted ve en Latinoamérica, ahora en Latinoamérica hay personas, pues, agua santa, pero el agua santa es que él bebe el agua y escupe a la gente, y el otro era sal santa, y te da un montón de sal por toda la iglesia, porque cada cual busca una novedad, porque su centro no es Cristo, son ellos, y la payasería que ellos quieran representar. Y tengo que mantener la gente interesada porque si no se me van. Oh, sí. ¿Qué cosa nueva tengo? ¿Qué? Entonces, Exacto. como no profundizan en la escritura porque son impíos. ¿Qué me invento hoy? Exacto. Sí, tienen que hacer un espectáculo necesariamente. Queríamos hablar un poquito del carácter de este joven. ¿Cómo tú ves este carácter, Ángel? ¿Cómo ese joven ahora? Tenemos que partir de la premisa que ahora tiene carácter porque leyó la palabra. Claro, pero recuerda que también era un niño. No Era se un puede niño, pedir. seguro, Claro. pero ahora puede hacer y rectificar. Ahora tiene entre algunos 16 años, entonces la conciencia que dijo una cosa que no era cierta. ¿Entiendes? Así mismo es. Ahora lo deja sí tiene vivir. carácter. Es una conciencia renovada por el Sí. Espíritu de Dios. Sí, señor. Y que ha mostrado un valor tremendo, Sí. ¿verdad? Yéndose a públicamente desmentir todas estas cosas. Lo que nos habla de la restitución, ¿verdad? Muy bien. Todos somos pecadores, hermanos, todos somos pecadores. Una buena señal de un verdadero arrepentimiento. Amén. Todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos nuestros esqueletos escondidos. Y lo mejor es siempre entregar nuestra vida a Cristo. Y si hay que rectificar, se rectifica. Y nos habla tremendo de este joven. Ujú. Cómo habla de la suficiencia de las Escrituras. Y no tiene miedo. Ha sido muy bien instruido. Así mismo es. Así mismo es. Así que, en ese sentido, tenemos que entender que cuando uno estudia la Escritura, profundiza en ella, ¿verdad? El carácter es impactado. Es formado. Es totalmente cambiado. Transformado. Metanoía, cambio de Cambio. pensamiento, ¿verdad? O como dicen otros, metanoia, ¿verdad? Cambio de pensamiento. Y eso ha ocurrido en este joven. Y yo espero que ocurra en todos esos mentirosos que han publicado libros. Que él los llama arrepentimiento. Que los llama arrepentimiento. Que él los llama arrepentimiento. Que han publicado todos esos libros que fueron al cielo, al infierno. Todos esos libros es para cogerlo y hacer una gran fogata, ¿oyó? Porque todos esos libros son mentira. Mentira. El hermano Ernesto de Guaynabo quiere saber de la doctrina reformada. Cuando nosotros hablamos de la doctrina reformada y de nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana reformada, estamos hablando de iglesias que surgen de la reforma protestante y aceptan las verdades de la reforma protestante. Entre ellas, sola escritura, porque la reforma levanta el estandarte de sola escritura contra Roma, que creía en revelaciones de vírgenes, de ángeles y de nuevas doctrinas según la cátedra de Pedro. Los santos. Exacto. Contra todas esas falsas cosas. revelaciones, Ujú. la reforma levantó el estandarte de sola escritura. Pero también nos pregunta que si hay predestinación, ¿por qué se predica el evangelio? Porque, hermano, nosotros no sabemos quiénes son los predestinados. Y hay que predicarles a los predestinados, ¿o yo? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo van a creer Sí. si no se les predica? Pero me gustaría que usted leyera unos versos que vamos a leer en esta noche sobre eso, para que usted vea por qué hay que predicar el evangelio. Empiezo desde antes. Sí. Escuche esos versos. ¿En dónde estamos? Estamos en Hechos 18, verso 5 Ujú. en adelante. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ok, ¿qué versículo es ese, el último? Porque yo tengo mucho pueblo. El verso 10 exactamente. Mire qué interesante. El evangelio no había llegado a esa ciudad. Y Dios le dice a Pablo, tranquilo, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Pero ¿cómo que tiene mucho pueblo si el evangelio no había llegado? Habla y no calles. Claro. Habla y no calles. Porque el evangelio va a llegar allí a alcanzar a su pueblo. Exacto. Al pueblo que él tenía predestinado, que tenía que oír del evangelio. Claro. Porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Porque ese es el medio que Dios tiene para atraer a los escogidos, sí, a los predestinados. La predicación del evangelio y el poder del Espíritu Santo para convencer, para regenerar y convencer de pecado y arrepentimiento. No, quería mencionar que por el poder de la palabra, o sea, el poder de la palabra es el que nos va a traer a los pies de Cristo. Es bueno también añadir que si la Escritura dice que hay predestinación, hay que aceptarla adelante. Y si ella misma dice que hay que predicar el Evangelio, también hay que predicarlo. También. Uno no puede entrar en... Uno tiene que obedecer a Dios. Es como dice Juan. Juan dice que antes que usted pida lo que va a pedir, ya Dios sabe lo que usted va, ¿verdad?, a poner delante de él. De hecho, ir y no predicar el Evangelio es la gran comisión. Claro, pero yendo a la idea de la oración, para que vean la idea. Antes que usted vaya donde Dios en oración, ya Dios sabe lo que usted va a pedir, dice Exacto. Juan. Y eso no significa que usted no va a orar. Claro. Usted tiene que orar. Orar, sí, porque no es solamente es pedir, es parte de su vida cristiana y de su trabajo en santidad. Amén. De obediencia a Dios. Nosotros no estamos aquí para cuestionar lo que Dios dice. Nosotros estamos aquí para obedecer lo que Dios dice. Y en ese sentido, nos lleva al último estadio que yo quería discutir en esta noche en relación a los viajecitos estos al cielo y al infierno. Que mire, no es la primera vez que damos un programa sobre esto, pero como ha salido esta publicación, nosotros queríamos enfatizar claramente en esto. Y es lo siguiente, hermano. Y escuche bien. Escuche muy bien. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, por lo menos, si no me equivoco, se registran 2 personas que fueron al cielo. El apóstol Pablo y el apóstol Juan. El apóstol Pablo no se le permitió decir lo que vio. Mire qué interesante. No se le permitió decir lo que vio. Que sí fue al cielo, ese sí fue al cielo. Y el apóstol Juan fue al cielo y lo plasmó en Apocalipsis. Un libro que aquí está el problema, inspirado. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la Biblia lo que nos muestra que las personas que visitaban el cielo, o se le prohibía, estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad?, o se le prohibía decir lo que veían, y si se le daba permiso decir lo que veían, era infalible, era palabra de Dios, porque habían visitado un lugar donde Dios reina, otra dimensión, y todo lo que oían ahí venía de Dios, de parte de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de libros de diferentes editoriales irresponsables, escuche bien, irresponsables, de personas que visitaron el cielo, el infierno, el purgatorio. Alguien me pregunta aquí que mencione la casa purgadora
que son serias. Yo le puedo mencionar unas cuantas, sí. Que publicaron todos esos libros irresponsables. La pregunta es, escuche bien, la pregunta es, ¿esos libros son inspirados? Si usted me dice que no, pues son falsos. Exacto, son falsos. Si me dice que sí, entonces la Biblia no está completa. ¿Qué hacen fuera del canon? Usted volvió a Roma o es mormón. O cualquier otra secta, porque todas las sectas creen otra fuente de autoridad aparte de la Biblia, ¿oyó? Otra fuente de autoridad aparte de la Biblia. Porque ese es el modelo bíblico, ¿yo? De los que visitaron el cielo. Ese es el modelo bíblico. Si fue al cielo, no se le permite decir. Y si se le permite, es inspirado. Entonces, todos los que han visitado el cielo y se han hecho ricos con esos libros, porque eso, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso obedece a la inspiración del dinero. Mire qué cosa tremenda, ¿oye? Como hay tanto ignorante que compra toda esta basura, pues entonces se hacen ricos. ¿Y qué cosa? La pregunta es, ¿usted se hace rico con algo que es inspirado o falso? No hay otra. Mire, es como la mujer. La mujer no puede estar media embarazada. O está embarazada o no lo está. Así ocurre con la escritura. Así ocurre con estos libros. O son inspirados porque visitaron el cielo. O sea, mire, eso no es de poca monta, o yo. Visitar el cielo. O no lo son. Y si no lo son, son mentiras. Han tomado el nombre de Dios en vano. Le han mentido al pueblo de Dios. Y los editoriales que se han dedicado a enriquecerse con esto, un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. Mire, editoriales serios. Lo que pasa es que los editoriales, yo le puedo mencionar editoriales que yo considero que son serios, y algunos son serios y pueden tener algún librito que uno dice, mira, eso no sepa nada. Pero que usted se puede tirar seguro, mira, editorial Andamio, editorial Clie, libros Desafío, el Estandarte. Estandarte de la Verdad, editorial Peregrino. O sea, lo que nosotros queremos que usted entienda es que los editoriales tienen una responsabilidad con el pueblo cristiano. Y cuando le entregan todo este desperdicio, no tienen conciencia. Lo que les importa es el dinero. Y eso un día va a tener su juicio. Un día va a tener su juicio. El muchacho que se arrepintió de la mentira que había dicho, de lo que estamos hablando, razón del programa, dice, podemos aprender de los cielos, no podemos aprender más de los cielos más allá de lo que está escrito en la Biblia. Y no mediante la lectura de la obra del hombre. Así mismo es. Él está muy claro en esto. Y tú dices que tiene 16 años. Y la escritura es la única que puede decir. Así mismo es. Lo que tenga que decir acerca del cielo es solamente la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, y no la obra de ningún hombre. Así mismo es. Entonces, tenemos que llegar a estos chascos, porque mire, la obra fue publicada en 2010, 2011. Han pasado, ¿qué? 4 años. En 4 años ha engañado a medio mundo. Y ahora hay que tirarlo al zafacón. Y yo no lo he comprado, yo nunca lo compré porque yo no voy a botar mi dinero. Ahora lo voy a comprar. Porque mira, algunas veces uno está triste en la casa y uno quiere un cómic, y posiblemente el libro uno lo lee y se echa a reír de todos los disparates que dice ahí. Como una lectura cómica, como una comedia. Porque esto ya ha llegado a la comedia y a la falta de respeto al pueblo cristiano. Es infantil, como algunos dicen. Bueno, tú no crees en eso, pero yo creo. Mire qué cosa increíble. O sea, la escritura está incompleta. Sí.
Así que, mira qué interesante, aquí un hermano, Arnaldo Vélez, pregunta si Juan Boyan, lo de Bunyan, el progreso del peregrino, Bunyan no fue al cielo, es una alegoría, hermano, es una alegoría, y él lo hace una alegoría. La vida cristiana. En una forma de alegoría. El progreso del peregrino. Así que eso no fue visión, y mucho menos Juan Bunyan, que no creía en nada de eso, ya, hermano. Nada de eso. Y hace una alegoría que se ha convertido en uno de los best. Mire, si usted quiere leer algo así, como una alegoría, como él dice como una alegoría, lea a Juan Bunyan, el progreso del peregrino. Pero sepa que nada de eso es inspirado. Y él nunca fue al cielo. Es una alegoría. ¿Un qué? ¿Qué es una alegoría? Dentro de, mire, es parte integral de la literatura. Y él utilizó la alegoría para escribir su libro. Para instruir al pueblo cristiano. Y por eso se ha convertido en una obra clásica. Me preocupan los pastores de esas personas que hicieron de este libro un bestseller. ¿Cuál sería su posición? O sea, lo dejo abierto. Igualito así. Que lo que lo vendí, ¿no? Pues, no me extrañaría, porque si yo voy a mi pastor con una inquietud que a claras luces está en contra de lo que dice la palabra, y compro el libro, tengo que discutirlo con mi pastor. Por lo menos se debe esperar eso, ¿no? Claro. Pastor, mira, yo encontré este libro en este estándar. ¿Qué usted cree de eso? Estante, y ¿qué usted cree? ¿Qué es su opinión? ¿Cuál es su opinión? Sí, porque nosotros tenemos que educar al pueblo. Y nosotros tenemos que, exacto, y llevarlo a la escritura. Cuando las llevamos a estas cosas, hermano, mire lo que esto es una vergüenza, ¿oyó? Que después de tantos años este joven tenga que decir, mire, yo mentí. Yo mentí. Y se ha utilizado esto. ¿Por qué? Porque no le queremos creer a Dios. No le queremos creer en la Escritura. Entonces los que creen empiezan a predicar esto como palabra de Dios. Exacto. Decir que fueron al cielo. Exacto. A perpetuar una mentira. Sí. A propagar una mentira. Y ya nosotros dimos la fórmula aquí. Pablo fue al cielo y Dios le dijo, no puedes decir nada. Y Juan fue al cielo, dijo lo que vio y era inspirado. Bueno, es el último libro de la Biblia. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juanadía 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a los tuyos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, se pose sobre ti, sobre los tuyos y sobre tu hogar. Que el Señor te bendiga ricamente en esta hora. Es un joven ahora de 16 años que a los 6 años fue paralizado por un accidente de tránsito en el 2004 y estuvo 2 meses en coma. Después de despertar, dijo que había visto ángeles que lo llevaron a través de las puertas del cielo, escuchando música sobrenatural y de conocer personalmente a Jesús. El coautor de su libro es su padre, Kevin Malarkey, y fue lanzado en publicación por editorial Tyndale en el 2010, alcanzando el estatus de bestseller, lo cual dio lugar a un DVD y una edición en español. Estamos acostumbrados que cada año posiblemente salga alguien visitando el cielo, el infierno. Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leerla en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan,
capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. En esta noche nosotros queremos discutir una noticia que ha salido en los medios, principalmente en los Estados Unidos. Queremos hablar de la historia de Alex Malarkey. Alex Malarkey, cualquier cosa escrita por el hombre no puede ser infalible. Es solo a través del arrepentimiento de tus pecados y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, aun cuando Él no cometió pecado, que podemos ser perdonados y aprender del cielo. No leyendo lo que puede escribir algún hombre. Quiero que el mundo sepa que la Biblia es suficiente. Los que mercadean este tipo de materiales deben llamarse a arrepentimiento y mantener la Biblia como suficiente. En Cristo, Alex Malarkey. Mire qué interesante, hermano. Este libro, El niño que regresó del cielo, se convirtió en un bestseller y la gente en masas, en su ignorancia, lo compran y lo repiten hacia adelante. Y nosotros sabemos a la luz de la Escritura que nadie, después de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las falsas visitas al cielo. Las falsas visitas al cielo. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para estudiar este tema tan interesante. Las falsas visitas al cielo. En esta noche me acompaña el diácono, y yo no sé qué lugar, los otros días leí de una viejita que visitó el purgatorio, un lugar que no existe, pero no entiendo. Pero es interesante porque ahora a la edad de 16 años, Alex Malarkey ha escrito una carta muy breve a la editorial Tyndale y al pueblo cristiano. La carta dice de la siguiente forma: favor de perdonar la brevedad, pero debido a mis limitaciones debo ser breve, ¿verdad? Él está paralizado por el accidente de tránsito. Y empieza diciendo: nunca he muerto y nunca fui al cielo. Dije que fui al cielo para llamar la atención, pero cuando dije lo que dije, nunca había leído la Biblia. La gente se lucra con las mentiras y lo continúan haciendo. Deben leer la Biblia, la cual es suficiente. La Biblia es la única fuente de verdad. Cualquier